Muy buenas, mi nombre es David Donoso. A continuación, bueno, voy a hacer la sustentación de los trabajos que tenemos, de las prácticas que hemos realizado en la clase de servicios telemáticos. Esta primera parte vamos a cubrir la práctica de ambiente de trabajo, de configuración de ambiente de trabajo. Para empezar, aquí pues se ha hecho la descarga de VirtualBox. Ya la plataforma pues que nos permite crear y administrar máquinas virtuales. Como podemos observar, aquí están las dos máquinas virtuales creadas para esta práctica, en este caso el servidor y el cliente, ambas con el sistema operativo CentOS y su versión 7.9. CentOS es un sistema operativo hecho en base a Linux, es una distribución de Linux que pues nos ayuda bastante con este tema eh, pues que vamos a trabajar durante toda la clase. Bueno, ya dentro de la consola lo que podemos hacer acá inicialmente es ver desde la consola que las máquinas estén corriendo. Esto lo vimos anteriormente en VirtualBox. Efectivamente ambas aparecían corriendo. Pero la idea es observarlo eh, desde consola. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar cliente, servidor y ambos equipos están corriendo. ¿Listo? Y finalmente vamos a ingresar a el equipo servidor. Vamos a hacer unas pequeñas validaciones en él. Y pues ver cómo son los archivos, qué archivos tiene, en qué directorios podemos trabajar y las configuraciones de red que tienen para poder hacer un ping y demostrar la conexión entre el servidor y el cliente. ¿Listo? Entonces aquí ingresamos al equipo servidor. Bueno, como podemos observar, aquí ya se ingresó a la máquina servidor. Cualquier cambio que queramos realizar, bueno, podemos usar el comando, por ejemplo, sudo "-i", para loguearnos como usuario root, ¿ya? Como usuario eh, raíz. Aquí, por ejemplo, bueno, podemos ver los archivos que tiene este servidor. En este caso está el archivo servidor, que es uno de los archivos que trabajamos. Está el archivo proyecto y un archivo llamado sincro. Eso en el directorio root. ¿Listo? Eh, bueno, vamos entonces a ejecutar el comando ifconfig. Perdón, config. Como podemos ver, aquí están pues los datos. En este caso tenemos aquí los datos de la IP de este equipo virtual. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es salir del equipo. Listo. Vamos a limpiar un poco esto. Y vamos a establecer ahora, vamos a ingresar a la máquina cliente. Como podemos ver, bueno, aquí ya ingresamos a la máquina cliente. Y lo que vamos a hacer es, por el momento, hacer un ping al IP del equipo servidor. En este caso, la que vimos en la validación anterior. Entonces, como podemos ver aquí, pues la máquina está conectada al equipo de servidor y nos está dando ping. ¿Listo? Aquí podemos también observar el directorio en el que nos encontramos. En este caso estamos en Home Background y podemos ver también los archivos pues que tiene este equipo. Listo. Eh, Eso sería, digamos, todo en cuanto a las máquinas. Bueno, aquí podemos observar entonces lo que es la imagen modificada que se subió a Background Cloud. Esta es la primera versión. Aquí ya vemos pues que está cargada. Eh,
Y finalmente vamos a ver la parte del GitHub, perdón. Aquí se crearon los repositorios. En este caso vamos a ver que aquí se crearon tres directorios, tres carpetas, y cada carpeta cuenta con su propio archivo. El único archivo que en este momento cuenta con un texto es este que dice readme1, que dice explicación subproyecto 1. Ya se encuentra entonces en el directorio subproyecto 1. Entonces ya con esto concluiríamos la sustentación de la primera parte, la primera práctica, que consistía en la configuración del ambiente de trabajo. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la segunda parte de las prácticas, en este caso el tema de FTP. Como podemos ver, tenemos los dos equipos abiertos, servidor y cliente. Entonces vamos a dar inicio al servicio PSFTPD. Para ello usamos los siguientes comandos: sudo para ejecutar comandos como root, usuario root, y este otro ya es para dar inicio al servicio. Entonces, como podemos ver, allí se ha iniciado el servicio. Si queremos validarlo, usamos estos mismos comandos, pero y finalizamos con el comando status. Entonces, este mensaje nos muestra que efectivamente el servicio se encuentra iniciado. Listo, entonces ya una vez con el servicio iniciado en el cliente, vamos a usar el siguiente comando, ftp, y usamos la IP del servidor para poder acceder a él. Listo, nos va a pedir las credenciales de acceso, en este caso son Vagrant, tanto como usuario como para contraseña, y ahí ya podemos ver pues que estamos conectados. Ahí podemos validar, por ejemplo, los comandos que tenemos, los archivos que tenemos en el servidor. Listo, estos son pues los archivos como tal. Ya entonces, habiendo ingresado, podemos saber que se ha creado en el servidor. Podemos ver acá los archivos del servidor. Hemos creado unos archivos que son los que nos sirven para configurar, manejar ciertas configuraciones en los equipos. Está, por ejemplo, el chroot-list, y bueno, acá hay más archivos que vamos a ir validando poco a poco. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es crear un archivo. Ya vamos a crear un archivo, en este caso en el equipo cliente. Lo vamos a crear para el ejemplo y lo vamos a subir al servidor. Entonces vamos a crear un archivo que se llame sustentación. Hay que usar el signo de admiración cuando se va a crear un archivo. Es para poder ejecutar los comandos desde el servidor, desde el cliente. Entonces ahora sí creamos el archivo. Entonces aquí estamos dentro del entorno para ir diligenciando el archivo. Le vamos a poner prueba, y con wq lo guardamos. Aquí usando el comando, la etiqueta de admiración ls, pues ya podemos ver el archivo. En este caso ahí vemos que está el archivo sustentación, que es el que acabamos de crear para el ejemplo. Ahora vamos a subir el archivo. Entonces vamos a usar el comando put y sustentación. Ahí entonces vemos que se completó la transferencia. Si nos vamos al servidor, vamos a usar entonces el comando ls. Vemos que ahí aparece el archivo sustentación.
si le damos Vim, sustentación, podemos leer el archivo y ahí vemos que dice prueba. Listo. Lo mismo podemos hacer para transferir archivos desde el servidor desde el servidor al cliente. En este caso, por ejemplo, creamos nuevamente un archivo. Vamos a crearle sustentación 1. Listo, esto vamos a ponerle prueba 1. Perdón. Listo, queda guardado acá. Si ponemos ls, entonces vamos a ver que ahora dice sustentación 1. Listo. Ahora para transferirlo lo que hacemos es desde el cliente descargar el archivo, como lo hacemos con el comando get. Ponemos ahí get sustentación 1, damos clic. Bueno, acá salió un error, vamos a darle nuevamente. Vamos a loguearnos nuevamente como hacia el servicio. Listo. Y vamos a darle nuevamente get sustentación 1. Listo. Entonces ahí se hizo la transferencia. Si le damos ls, qué pena, ls, entonces vemos que ahora están los dos archivos, sustentación y sustentación 1. Bueno, ahora vamos a cambiar el mensaje de bienvenida que aparece en el cliente al momento de ingresar a los servicios FTP. Como podemos observar, acá el mensaje actual dice bienvenido a servicios telemáticos. Para cambiar ese mensaje vamos primero a ingresar desde el servidor al directorio etc bsfp. Entonces para eso lo que vamos a hacer es ejecutar este comando para llegar al directorio pues que necesitamos. Listo, ya una vez ingresados al directorio, entonces vamos a buscar el archivo. Vamos a validar los archivos primero. Como podemos ver, ahí hay un archivo que se llama bsftpd.conf, que es el que maneja muchos de los parámetros que utiliza el servidor para configurar varias características de la conexión, los permisos, entre otras. Entonces para validar ese archivo vamos a usar el comando sudo vim y el nombre del archivo bsftpd.conf. Listo. Entonces, como vemos aquí están varias de las configuraciones que se necesitan pues para parametrizar el acceso de varios usuarios o varios permisos, digamos, desde el servidor hacia el equipo. Y como podemos ver está el banner de bienvenida, FTPD banner, se encarga de parametrizar precisamente ese mensaje de bienvenida. Entonces aquí lo que podemos hacer es editarlo. Ahí ya entonces lo que podemos hacer es vamos a agregarle unos comandos, unos asteriscos, pues como para que llame más la atención ese título. Listo. Y haciendo así, entonces guardamos y reiniciamos el servicio. Vamos a usar el comando, en este caso sería sudo service bsftpd restart. Listo, ya una vez reiniciado el servicio, entonces vamos a ingresar nuevamente
al servidor, y ahí podemos observar que efectivamente el mensaje cambió. Ahora vamos entonces a proceder con el siguiente punto, que es enjaular a un usuario. Un usuario enjaulado es un usuario que no puede modificar nada de los demás directorios del sistema, a no ser que sea el suyo propio. Para eso hay varias formas de hacerlo, hay dos formas de hacerlo, perdón. La primera es, lo principal es validar el archivo, en este caso el archivo chroot.list que se encuentra aquí. Si ingresamos al archivo, -list, ese archivo no existe originalmente en el sistema, ese es un archivo que creamos nosotros. Acá acabo de ingresar al usuario Vagrant, ¿ya? Dependiendo de la configuración de un parámetro que vamos a ver en estos momentos en el archivo bsftpd.conf, los usuarios que se encuentren en este listado o estarán enjaulados o no estarán enjaulados. ¿Listo? En este caso vamos a dejar ahí al usuario Vagrant. Perdón. Listo, salimos de allí y vamos a validar entonces ahora el otro archivo. Ya aquí adentro vamos a encontrar este archivo de acá, chroot-local-root user. Este comando es el que nos confirma, nos permite enjaular o desenjaular a los usuarios que se encuentren en el listado chroot-list. Entonces vamos a validar al usuario Vagrant. En este caso vamos a ingresar desde el cliente. Bueno, ok. Acá hubo un... Bueno, mejor es volver a ingresar. Vagrant. Entonces, cuando ingresemos, vamos a usar el comando pwd para verificar el directorio en el que nos encontramos. Como no podemos ver más directorios sino el nuestro, el sistema nos va a arrojar ese símbolo. Ese símbolo significa que nuestro usuario está enjaulado. Entonces, para desenjaular al usuario, lo que tenemos que hacer es en este archivo, hay dos formas, o lo quitamos del listado chroot local o cambiamos este parámetro. Entonces vamos a hacer la modificación, vamos a actualizar este parámetro y una vez realizado eso hacemos aquí pdw. Bueno, aquí habría que reiniciar, qué pena, el servicio, y aquí cuando hagamos pdw, ok, se reservó la conexión, qué pena, toca exacto salir y volver a ingresar. Entonces vamos a ingresar con el usuario Vagrant y ejecutamos el comando pwd. Ahí, como ya podemos ver, entonces como no está enjaulado, ya podemos ver los demás directorios, y eso nos permite pues desde aquí ingresar a los otros directorios y no solamente al directorio que nosotros tenemos. Listo, lo otro que podemos hacer, salgamos de acá y limpiemos pantalla, es, bueno, podemos habilitar nuevamente el archivo, el comando, el parámetro, perdón. Lo vamos a dejar como estaba en el no. Y vamos a modificar el otro archivo borrando al usuario Vagrant. Listo, entonces ya una vez borrado, nuevamente reiniciamos el servicio
ingresamos nuevamente y ahora si hacemos el comando pwd, pues obviamente lo que hicimos fue desactivar uno y borrarlo de allí. Entonces aquí sí va a quedar igualmente desenjaulado. Entonces ya si queremos enjaularlo, pues podemos volverlo a agregar al listado y dejarlo como estaba antes. Background, perdón, background, listo. Reiniciamos nuevamente el servicio, volvemos a cargar, background, background, y finalmente si usamos el comando pwd, perdón, entonces vamos a encontrar que seguimos pues nuevamente enjaulados. Bueno, ahora vamos a ver una manera gráfica para hacer lo que es la gestión pues, de archivos entre los distintos equipos virtuales y el equipo pues real. Para este caso vamos a ingresar con las credenciales del servidor, en este caso la IP 168.50.3, el nombre de usuario que es Vagrant, la contraseña que igualmente es Vagrant y el puerto que es el puerto 21. Vamos a escoger una conexión rápida. Listo. Entonces ahí ya como podemos ver, por ejemplo aquí nos encontramos en el servidor. Podemos ver acá todos los archivos que se han creado. Vemos pues los permisos como están configurados. Bueno, esto es de la práctica 1, los directorios que creamos para el GitHub Hub, perdón. Y bueno, acá podemos entonces hacer varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es podemos crear en el escritorio. Hagamos un archivo sencillo, un bloc de notas. Le vamos a poner escritorio y lo vamos a mover para para el servidor. Entonces ahí ya quedó. A ver, veamos. Listo, ahí ya quedó el archivo escritorio. Entonces si nos metemos al servidor, perdón, el servidor, tocan el servidor, vamos entonces a hacer un ls y vamos a ver que ahí se encuentra el archivo escritorio txt. Listo, entonces de aquí también podemos mover a la otra máquina, y digamos que es interesante porque nos permite pues darle un manejo más sencillo, digamos más gráfico al manejo pues de los datos. Aquí por ejemplo también nos permite ver las transferencias fallidas, las transferencias exitosas. En este caso podemos observar que la transferencia exitosa del archivo escritorio que acabamos de ver. Ahora también podemos usar otra herramienta que es WeChart, que lo que nos permite es hacer una validación de las tramas, hacer una captura de las tramas que se transmiten cuando se accede al servidor FTP. Entonces vamos a esperar un momento que esto cargue. Listo, ya aquí ingresando pues en la aplicación Wheelchart podemos ver, bueno, varias de las conexiones en las que tenemos los equipos.
aquí lo que tenemos que hacer es, pues si queremos hacer la validación de las tramas que se transmiten, es entrar en la configuración del equipo servidor. Pues una esperita que esto toma un tiempo. Y en la parte de red, en adaptador 2, vamos a ver el nombre de la conexión. En este caso es VirtualBox Only Ethernet Network Adapter 2. Listo, entonces volvemos al WeChark. Vemos acá que está la conexión Only Network 2 y aquí ya ingresamos en ella. Entonces si vamos a hacer un movimiento, en este caso saquemos por ejemplo el archivo sustentación 1 del servidor y llevémoslo al escritorio. Si volvemos al WeChark vamos a ver aquí todo la transferencia pues de todo el proceso pues de la transferencia y las tramas pues que se lograron capturar durante ese procedimiento. Entonces son herramientas pues que sirven para llevar como un monitoreo, un control de todo este tema pues de la red FTP. Y bueno, ya con esto daría por concluidas la sustentación de las dos prácticas pendientes de servicios telemáticos.